para escuchar a ambos lados. Estamos en este momento ya en presencia de Jorge Nieto. Él ha sido, como ustedes saben, ministro de Cultura y ministro de Defensa. Y por eso nos parece interesante conversar con él. Don Jorge Nieto, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. ¿Ha sido una buena decisión enviar a las Fuerzas Armadas para que apoye a la policía en el Valle del Tambo? Siempre que los políticos fracasan, o recurren a las Fuerzas Armadas o recurren a la Iglesia. Es inevitable. Y en el caso actual de Tía María, mi paisana Jessica Rodríguez ha dicho bien que lo peor es la incertidumbre. La democracia es incertidumbre, pero es incertidumbre acotada. Y lo que tenemos aquí es el resultado de lo que para mí es una inflexible indecisión. Porque lo que ha dicho el gobierno en Tía María es, te doy el permiso, pero no lo uses. Es decir, sí, pero no. Y la empresa lo que le ha dicho es, no lo voy a usar, pero dame el permiso. Es decir, no, pero sí. Los únicos que tienen una decisión clara son los que están en desacuerdo con el proyecto. Y eso lo estamos viendo ahora. Ahora, el presidente ayer ha vuelto a decir, el proyecto no va mientras no tenga la aprobación, ha Entonces, dicho, ¿por de qué todos, tomaron la de todos, decisión? agricultores, población, de todos. Entonces, ¿por qué tomaron la decisión que tomaron? Ellos sabían al momento de tomar la decisión que las condiciones sociales, dicho por el gobierno y dicho por la empresa, en esta inflexible indecisión, sabían que no habían las condiciones. Entonces, ¿por qué las tomaron? ¿Hizo mal el gobierno en darle la licencia? ¿Por qué no encontraron una forma diferente de resolver el asunto? Si sabían, gobierno y empresa, que no se habían hecho las cosas necesarias para crear las condiciones, ¿para qué tomaron esa inflexible indecisión? Hizo mal el gobierno en anunciar en Arequipa, a la salida de esa conferencia de prensa, que revisaba la licencia, y el presidente lo dijo, en una semana, y voy al Valle del Tambo. ¿Hizo mal en anunciar esa revisión? Yo creo que a partir de una mala decisión, porque no fue una decisión, fue una mala en todo caso indecisión, se suma una cadena de errores. Y estamos aquí otra vez recurriendo a nuestras Fuerzas Armadas o, como en las Bambas, a la Iglesia para que las castañas del fuego que no pueden sacar los políticos, las saquen estas dos instituciones. Tomo esa primera frase suya. Cuando fracasan los políticos, llaman a la Iglesia o a las Fuerzas Armadas. Y la tomo para preguntarle, ¿el gobierno ha fracasado en el tema de Tía María? Bueno, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. No hay una salida clara al problema porque conceden un permiso con la condición de que no se use. Entonces, si de entrada está planteada así la cosa, y si de entrada la empresa acepta así las cosas, dámelo, pero no lo voy a usar, entonces se genera todo este problema, resultado de lo que ha dicho la presidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa. Se ha elevado la incertidumbre. En vez de acotarla, se la eleva. ¿Por qué? Estamos volviendo a tropezar con la misma piedra. Tenemos que hacer una serie de cosas que nos permitan que ciertos proyectos mineros sean viables. Esas no las estamos haciendo. Y en vez de cumplir nuestra responsabilidad haciendo lo que tenemos que hacer para que la minería y ciertos proyectos sean viables, lo que terminamos es en un baile de máscaras en donde al final recurrimos nuevamente, en este caso a las Fuerzas Armadas, que irán en apoyo de la Policía Nacional, que es la responsable del orden interno. ¿Usted las hubiera enviado? ¿Perdón? ¿Usted las hubiera enviado? Bueno, en este contexto la situación está muy complicada. Yo estoy seguro que nuestras Fuerzas Armadas van a actuar como siempre con mucha responsabilidad. El tema de orden interno es un tema de naturaleza policial y están allí para apoyar el trabajo de la policía. Ahora, y estoy seguro que harán exactamente eso. El problema es ¿para qué necesitamos llegar hasta aquí? Matarani ha dejado de funcionar porque no tiene las condiciones para funcionar. Los camiones están desviándose hacia otro puerto para poder salir y no entrar a la zona de conflicto. Este conflicto no existía sino hasta que el gobierno toma esa inflexible indecisión. Ahora, el presidente, que para muchos se deja poner la agenda por el gobernador regional de Arequipa, anuncia en esa conferencia de prensa, en la cual además el presidente habla primero y le deja la última palabra al gobernador de Arequipa, que va a ir al Valle del Tambo en una semana y que en una semana, dijo él, los plazos duran mucho más, pero vamos a sacarlo en una semana, el final de la decisión con respecto a la revisión. Y se compromete a ir al Valle del Tambo. Hoy en la mañana el presidente, en una inauguración de una avenida, dice,
porque las autoridades deben cumplir con la palabra empeñada. Le pregunto, ¿el presidente debe ir al Valle del Tambo en una semana, como ha dicho, se vence a mediados de esta semana? No sé si están dadas las condiciones. Le pregunto, porque el presidente ha dicho Pero que si la el autoridad presidente ha debe dicho cumplir que su la palabra. autoridad debe asumir su palabra, que la asuma, pues. Y lo otro es, él se comprometió en sacar la revisión de la licencia en una semana. Pregunto, ¿debe cumplir? No sé si los plazos de revisión del recurso presentado por el gobernador de Arequipa son de 7 días. No lo sé. Yo me imagino que hay sobre eso regulación. Pero y si la hay, ¿por qué el presidente dice que va a ir y bueno, por qué dice que en una semana saca la revisión? Eso, Enrique, no te lo puedo responder. Eso hay que preguntárselo al presidente y en todo caso al ministro de Energía y Minas. Lo que pasa es que usted aspira a ser presidente y por eso se lo pregunto. No, pero en este caso la regulación de energía y minas es un tema que tiene que ser conocido por las autoridades. De modo que cuando él toma una decisión, tiene que saber lo que está diciendo. Yo en este momento no sé exactamente cuál es el trámite de ese recurso de revisión. En todo caso, parece que no va a ir al Valle del Tambo. ¿Qué va a ocurrir con la población cuando pase una semana, pasen 2 y vean que el presidente no solo no cumple, porque no va, sino porque además no encuentran la respuesta que quieren? Mire, yo creo que en este momento tienen que hacer todos los esfuerzos para evitar literalmente que la sangre llegue al río. Arequipa y el Perú no necesitan más heridos y más muertos, y menos en una circunstancia en la que todos los actores sabían antes de esta situación que las condiciones sociales no estaban dadas y que lo que había que hacer era crear las condiciones sociales para la viabilidad tanto del proyecto de la mina como de la agricultura de la que viven los habitantes de esa zona. Eso hoy día está en cuestión. Entonces hay que generar todas las posibilidades de diálogo para poder evitar que esto se produzca y se transforme. Y para cerrar el tema de Tía María, con el gobernador Cáceres Llica, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a quién estamos? Es un personaje altisonante, ¿no? Y su pasado no es un pasado precisamente impecable. Acusaciones múltiples que han terminado o escondidas allí o perdidas en los sinuosos caminos del Poder Judicial y de la Fiscalía. Su lenguaje con el presidente no ha sido el mejor, su trato no ha sido el mejor. Y sin embargo el presidente le hizo la deferencia de ir a buscarlo a Arequipa. Son gestos pues que hablan, creo yo, de un mal manejo de los conflictos sociales. De un mal manejo de los conflictos sociales. Yo espero que la población arequipeña tenga la sensatez para hacer valer sus derechos y hacerlo en el marco de la ley. ¿Diría usted que ese mal manejo de los conflictos sociales se repite en las Bambas, se repite en el oleoducto, se repite en otros escenarios? Bueno, tenemos muchas conflictividades que están prendidas de alfileres y creo que esa es una situación muy complicada y me parece que no está habiendo una valoración suficiente de esta situación y la maestría, la habilidad política para poder encauzarlas. La Amazonía se ha resuelto relativamente, es decir, se ha postergado el conflicto. Se ha aplacado el conflicto. Se ha aplacado el conflicto y se ha postergado, ¿no es cierto? Y se han hecho una serie de promesas, de inversiones con una característica de pensar en la territorialidad de la zona. Vamos a ver si eso se desembalsa, ¿no? Si esas promesas finalmente se cumplen, porque parte de los reclamos de la población, Enrique, y es clarísimo en el caso de la Amazonía, que es una zona abandonada por el Perú, hay que decirlo con claridad, a pesar de que el 60% de nuestro territorio es amazónico, el Estado peruano no es un Estado amazónico en su convicción y en su conciencia. Bueno, hemos vivido siempre con gobiernos de espaldas a la Amazonía. Perpetuamente, y quiero decir algo sobre ese tema ya que lo estamos tocando. El horizonte futuro del Perú en gran medida es verde, porque en la Amazonía tenemos no solamente agua dulce y oxígeno en abundancia, sino tenemos biodiversidad que es industria de la cosmética, industria de la salud y hasta industria de la defensa. Pero para poder mirarla así, necesitamos mirar a la Amazonía con los ojos del siglo XXI, que son los de la ciencia, y no con los ojos del siglo XIX, que apenas ven madera, gas, petróleo. Está bien, hay que verlos, pero buena parte de esos combustibles están ya en su fase de periclitar en las próximas 4 o 5 décadas. Ahora, derivo al tema de la situación política actual. Y hay dos posiciones. Hay quienes dicen que el presidente lanza una propuesta para adelantar elecciones precisamente por su incompetencia frente a temas como el de Tía María, que no puede resolver, y que no alcance el liderazgo para resolverlo, y por tanto es una partida hacia adelante, una fuga hacia adelante.
Y hay quienes dicen que se trata de un gesto altruista, de un gesto generoso de parte de él, de decir, renuncio al poder con tal de transformar y reemplazar a todos los políticos que no están haciendo un buen trabajo. ¿Con cuál de las posiciones se queda usted? Yo creo que la propuesta del presidente es la confesión del fracaso de la élite política. Y está dicho en el propio discurso, esta situación es insostenible. Quiere decir que políticamente no hemos tenido como élite política la habilidad para encontrar la ruta a un entendimiento productivo. Productivo no significa solamente un entendimiento productivo para el país. Y entonces la propuesta del presidente es eso. Coincide en efecto con las dificultades en Tía María y en otros frentes, pero también es un hecho que tenemos una conflagración, una polarización improductiva desde hace buen tiempo. Yo diría casi desde el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Muy bien, pero una pregunta lógica es, un presidente de la República que se supone que es el líder conductor de una nación, ¿no es cierto?, en determinado momento puede y debe decir, ya no puedo más, con esta situación es insostenible y por tanto nos vamos todos, o uno esperaría que ese liderazgo se transforme en soluciones, en planteamientos para poder agotar todas las posibilidades y terminar un mandato por el cual juró. Yo había sugerido en algunas conversaciones en televisión como esta, la salida del referéndum, de un nuevo referéndum, para aquellos temas controversiales entre el Ejecutivo y el Congreso. Me parecía una forma intermedia de salir. Hay otras posibilidades también. El presidente ha optado por esta, que yo vuelvo a repetir, pienso que es la confesión del fracaso de la élite política. ¿Y es la confesión de su propio fracaso? De la élite política completa, lo incluye. De eso no hay duda. O sea, él se asume como parte de la élite política fracasada. Bueno, no sé, fracasado. No sé cómo se asuma él. Yo no quisiera hacer, digamos, psicoanálisis del comportamiento del presidente. Lo que puedo constatar son hechos. Y lo que es verdad es que finalmente esta situación deriva en esta propuesta del presidente, que es lo que tenemos por delante. ¿Usted hubiera cerrado el Congreso o hubiera hecho lo que ha hecho el presidente? Yo no hubiera llegado a esa situación. Hubiera preferido no llegar a esa situación. Ahora, Enrique, ¿Cómo no llegar a esa situación con este Congreso con el cual se han agarrado a cabezazos? No, cuando digo fracaso de la élite política, Enrique, digo algo más. Mira, tenemos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones cuestionado por unos audios con Inostroza. Tenemos en la OMPE un presidente o una autoridad interina. No tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura por razones de corrupción por todos conocidas, pero en su lugar no tenemos una Junta Nacional de Justicia. Tenemos 6 miembros del Tribunal Constitucional que ya debían partir. Que están, creo que desde hace ya un par de meses sin reemplazo. Sin reemplazo. Ya deberían haber sido reemplazados. Súmale a eso el evidente comportamiento del Congreso y de la mayoría congresal en particular y la escasa legitimidad que tiene ante la sociedad peruana. Súmale a eso las dificultades en el manejo tanto de los conflictos sociales como de la gestión económica, que si uno la mira en el contexto latinoamericano no nos va tan mal, pero con la ejecución de la inversión pública, en donde claramente los indicadores son deficitarios en un momento en el cual debería haber la fuerza de la inversión pública para poder movilizar la economía. Podemos seguir. Hay partidos políticos, los principales partidos políticos, salvo quizás 2, que tienen dificultades institucionales, que no tienen en este momento autoridad clara. Acaba de salir un comunicado del presidente de Acción Popular contradiciendo lo que dicen algunos de sus líderes en la bancada parlamentaria. Y en el caso del APRA están al borde de un Congreso que esperan resuelva la crisis de dirección que han tenido y los ha llevado al Jurado Nacional de Elecciones. O sea, lo que estoy diciendo, Enrique, es que cuando hablo de fracaso, estamos hablando de una crisis mayor. Entonces, en ese contexto, a mí no me parece mal que apelemos al gran elector para que finalmente en esta situación resuelva de una vez por todas una nueva correlación. Alguien puede decir que usted es voz interesada porque justamente quiere candidatear, pero voy a aprovechar para preguntarle si es que para usted debemos tener estas elecciones donde la mayoría de las reformas que
de las que tanto se habló, no se van a poder aplicar. Las primarias, usted mismo no tiene partido y va a tener que recurrir a algún partido que le ceda un espacio. Entonces, usted no va a entrar en primarias. No, la mayoría de candidatos no van a entrar en primarias. Entonces, podemos hacer elecciones. Cuando nos vendieron la idea de una gran transformación que para la próxima elección nos iba a dar otro tipo de autoridades, con otro tipo de mecanismos, donde las reformas no se van a aplicar. Si hablara como voz interesada, yo preferiría que las elecciones se posterguen, porque, en efecto, los grupos con los cuales yo estoy trabajando, estábamos muy ilusionados con la posibilidad de hacer el esfuerzo de registrar un partido nuevo, dado que las condiciones se presentaban como más favorables, con mayor facilidad para ingresar al sistema político y poder participar en esos términos en las elecciones del año 2021. Pero está planteado su aceleración al 2020. A ninguna de las ofertas nuevas le conviene esta aceleración. Incluso a aquellos que dentro del gobierno puedan estar interesados, si es que hay alguno que esté interesado. ¿Se refiere usted a Salvador del Solar? No, quien pueda estar, no sé si Salvador está interesado, él ha dicho explícitamente que no, y yo le creo. ¿Usted le cree? Le creo. Cuando él dice ¿Usted cree no, que no va a participar en 2020? él ha dicho que no, y yo le creo. Yo, en general, cuando la persona da su palabra, yo le creo, porque cuando yo doy mi palabra, yo doy mi palabra. Entonces, quienes son favorecidos por esta situación de aceleración de las elecciones son los partidos establecidos, que tienen finalmente la máquina lista, aceitada o por aceitar, que falta un poco de gasolina, necesitan cambiar de llantas, pero ahí está. Sí, pues, pero ellos tienen, en la mayoría de los casos, a sus líderes o fuera, o presos, o con problemas. Bueno, pero eso no es un problema del procedimiento electoral, es un problema de la política y del comportamiento de esos líderes y de esos partidos, que es una cosa que no podemos resolver, porque eso es parte de su responsabilidad. El hecho concreto es que hoy a esos partidos sin duda les conviene la aceleración del proceso electoral, porque además todos reciben dinero en este momento. Todos los partidos reciben una cuota de parte del sistema electoral peruano que les permitirá tener pues un comportamiento mejor. Bueno, pero lo cierto es que vamos a tener comicios con las mismas reglas de juego del pasado. Con lo cual, lamentablemente. La idea que nos vendieron, que la transformación del Perú venía en la siguiente elección, no es cierta. Ahora, aprovecho para preguntar, ¿cree usted que el diálogo que está teniendo el gobierno con las bancadas es productivo, es importante, es necesario? ¿Habrá humo blanco de ese diálogo? El diálogo siempre es necesario, siempre es necesario. Y veo ahora que hay una conversación con Fuerza Popular, que es, digamos, la otra voz, la voz distinta, la cabeza de la oposición, y está bien, hay que dialogar con aquellos que piensan distinto, siempre es necesario. Ahora, tal como está planteada la cosa, yo creo que la propuesta que el presidente hizo en su discurso del 28 de julio ha sido una estacada en el corazón del sistema político. Me parece que difícilmente esto se puede recomponer. Yo no veo en este momento a un Congreso con la legitimidad para poder producir un cambio en el Ejecutivo, por ejemplo, vacar al Ejecutivo, no lo veo. La oposición de la sociedad es muy grande, pero tampoco veo a un gobierno con la capacidad de ejecutar su gestión, ¿no es cierto? Si ya tuvo dificultades en toda la parte previa, pues de aquí en adelante tendrá mucho más dificultades. Si usted tuviera que hacer una apuesta, si aprueban o no aprueban la reforma en el Congreso, ¿por qué apostaría? Yo siempre soy esperanzado por la sensatez. Creo que tenemos dos formas de enfrentar el problema. Una, larga. ¿Cuál es esa forma larga? Entrar en un proceso de acusaciones mutuas que finalmente vayan a fintas y amenazas para disolver o vacar o llegar al Tribunal Constitucional y seguir prolongando la situación hasta que finalmente todo esto se vuelva más o menos inmanejable y termine afectándose la economía, que es un tema fundamental, y termine afectándose el salario y el empleo de la gente, que es en realidad en lo que hay que pensar. Esa es una posibilidad. Lamentablemente, me parece la que es más posible. ¿Cuál? Esta que acabo de describir. La otra es una salida corta. Depongan todos, asuman su responsabilidad en esta crisis
y vamos a un proceso electoral que no será en las mejores condiciones, que no será con una nueva legislación, que no será con esa transformación de la política que en efecto, como tú dices, nos han prometido, pero que finalmente coloque en las manos del gran elector, del pueblo peruano, la decisión de esta crisis que los políticos no han sabido resolver. O sea, para usted, ¿la aprobación de la reforma tiene que venir necesariamente con referéndum o podemos evitarnos el referéndum? Veo difícil que se evite el referéndum. Porque podrían hacer 2 legislaturas. No, de poder se puede. No es lo que mandaste el artículo en primer lugar. El artículo creo que es el 206, dice legislatura y referéndum. En caso de no hacerse referéndum, pueden ser 2 legislaturas calificadas. En caso de, es posibilidad. Pero más allá del tema jurídico... Son las 2 posibilidades. Más allá del tema jurídico, Enrique, políticamente es bien difícil que una situación como esta no tenga como participante principal a la soberanía popular. Pero, a ver, ¿para qué preguntarle a la población lo que ya se sabe que va a contestar? ¿O usted cree que la gente va a decir, no, que no se vaya el Congreso? La gente quiere que se vaya el Congreso ya, hoy, y si hubiera ido ayer, mejor. Pero en democracia no mandan las encuestas, mandan los votos. ¿Y mandan los plebiscitos permanentes? El plebiscito y muchas formas de democracia directa han sido incorporadas en las democracias más avanzadas. Muy bien. Y el tema que tenemos aquí, Enrique, es parte de una discusión muy general, no la vamos a dar ahora, pero se llama constitucionalismo dialógico. Pero si fuera así, ¿por qué no sometemos también muchas otras cosas a referéndum? Bueno, en otras partes se usa para tomar decisiones sustantivas. ¿Deberíamos acostumbrarnos a eso? Inglaterra se equivocó con el Brexit. El mundo marcha en esa dirección. Mira, parte de los problemas que tiene la propuesta de reforma política, ¿sabes cuál es? Que está pensada en los términos de una mirada clásica del sistema político y de la militancia y de la organización de partidos. En un momento en que existe esto, en que los jóvenes se informan a través del aparatito, que esto aparatito y la información que los jóvenes logran han puesto en crisis a los canales de televisión y a los periódicos, sin ninguna duda, en todo el mundo. Y por supuesto también a los partidos políticos. La reforma política no ha pensado la manera en la cual esto se puede incorporar, las nuevas tecnologías y la manera en la que los jóvenes están socializando también en política se incorporen en nuestro diseño institucional. Muy bien, y la última, ¿le frustra que no se incorpore la bicameralidad en todo este tema? Yo he sido partidario no solamente de la bicameralidad, sino de la reelección. Pero he dicho también con claridad, dado que hay un pronunciamiento de la sociedad en un referéndum que dice no, tenemos que ir a la sociedad para que diga sí. Y eso requiere un esfuerzo de los políticos, de las políticas, para salir, informar, decir y convencer. Sin el soberano no existe una democracia sólida ni instituciones sólidas. Democracia e instituciones políticas se fundamentan en una soberanía popular. Sin eso no hay democracia. Don Jorge Nieto, muchísimas gracias por su presencia, como siempre. Gracias. Hablaremos más adelante de las oportunidades electorales. No sabemos con quién va a ir usted. Si ni reglas tenemos. Todavía no tenemos reglas. Ni reglas. Por eso no le pregunto sobre ese tema, pero dada su intención, postergaremos esa conversación para más adelante. Solamente he anunciado mi intención. Mi intención. Su buena voluntad. Efectivamente, de país. Y estoy trabajando en eso también, para hacerlo franco. No soy de los políticos que dice, no quiero, échamelo al sombrero. Estoy trabajando. ¿Y cree usted que el presidente quiere postularse en el siguiente proceso electoral? No puede. No, en este no, el siguiente. Bueno, tendría todas las condiciones para aspirar. No veo por qué no. Muy bien. Don Jorge Nieto, muchísimas gracias. Muy amable. A ti, Enrique, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos para hablar efectivamente con el